Gracias, muchísimas gracias. La verdad es que me emociona muchísimo estar aquí cuando escucho las historias de Surena, de Noris, que me llevaron hasta las lágrimas, cuando escucho las historias de Michelle, de Andrea, de la tuya misma, Marieta, y la de Feli, es cuando digo definitivamente uno está en el camino correcto. Por eso es que Venezuela tiene miles de opciones para ser exitosa, para salir de esta situación en la que todos estamos de alguna manera viviendo, estemos fuera o estemos dentro de ella. Yo les voy a compartir un momentico aquí la pantalla. Muchísimas gracias por esta invitación, Félix, y gracias a una amiga en común que nos conectó. Yo les voy a contar un poquitico de mi historia. Yo, antes que nada, yo primero siempre digo que soy madre de dos hijos, soy hija, soy tía, soy sobrina, soy hermana, soy amiga incondicional, soy emprendedora social, bien como tú decías, Marieta, pero yo creo que todos somos emprendedores sociales, todos en la medida en que apoyemos y ayudemos a la reconstrucción de Venezuela y a que en el mundo entero escuchen lo que en Venezuela se está haciendo, somos emprendedores sociales. Soy constructora de relaciones auténticas y ya van a ver en ese mapa de fotos que ven allí. Nací en Puerto Ordaz, pero de Puerto Ordaz, bueno, realmente nací en Ciudad Bolívar, como consecuencia de que el médico estaba en Ciudad Bolívar. Y vivía en una ciudad chiquitica que se llama Mapanares, que era la ciudad de los obreros de los empleados de Sidor. Mi papá se graduó de bachiller a los 30 años de edad. Y cuando se gradúa de bachiller a los 30 años de edad, Sidor vio que este señor tenía madera y decidió y lo becó y lo mandó a estudiar a Harvard. Y ese señor que ven ahorita ahí en el medio, ahí se estaba graduando a los 36 años de edad con, como ingeniero metalúrgico y con un posgrado en administración de empresas. Mi mamá hacía babysitter para cuidaba niños ajenos para ayudar a mi papá porque lo que en ese entonces teníamos era una beca de $300. Y mi papá, como siempre le gustaba la mecánica, entonces él ayudaba a todos los que eran becados Mariscal de Ayacucho, los ayudaba a rotar los cauchos, hacía cambios de aceite, lo que le permitía el garaje de la casa hacer, y con eso también teníamos un ingreso adicional. El primer televisor que tuve en mi casa fue un televisor de esos, los jóvenes probablemente no se acuerdan, pero los que tienen canas como yo, probablemente sí, aquellos cajones de madera grandes, donde era el televisor chiquitico y era una caja de madera. Bueno, en Estados Unidos hay la costumbre que cuando las cosas ya no sirven, las botan y no, porque sale más costoso mandarlas a reparar que comprar una nueva. Bueno, mi papá lo reparó y ese fue el primer televisor que tuvimos en mi casa. Y en Ann Arbor, Michigan, llegaba a ser hasta 20 grados centígrados bajo cero en épocas de invierno, y como no teníamos para poder ir a patinar a los sitios privados, mi hermano y yo patinábamos con un mismo patín, y mi papá tiró plástico en un banco de arena que había detrás de la casa, le pegaban la manguera y como se congelaba muy rápido, entonces ahí nosotros patinábamos. Y desde esa visión de familia, de que todo lo puedes, aunque no tengas muchos recursos, es de donde yo vengo empezando a escuchar la palabra resiliencia. Es de donde los valores de la familia eran importantes, es de donde mi papá siempre nos dijo a nosotros que nos podíamos caer, pero nos teníamos que parar, sacudir las rodillas, teníamos dos piernas, dos brazos y una cabeza pensante y echar para adelante. Desde allí nos enseñó el valor del estudio, de empezar temprano, no como a él, lamentablemente, le tocó tarde. Y una mujer, como lo ha sido mi mamá, que lo apoyó incondicionalmente para que pudiera lograr lo que él logró con sus estudios y conformar una familia que fue muy, muy amorosa. Hoy mi papá ya no se encuentra entre nosotros y mi hermano tampoco, pero logramos en ese núcleo familiar crecer y entender los valores y además el amor a Venezuela. En ese momento, cuando mi papá se gradúa, tiene muchas oportunidades para quedarse en los Estados Unidos a trabajar, pero mi papá nos dijo que él tenía que regresar a Venezuela y darle a Venezuela las gracias por las oportunidades que ella le había brindado. Así que era imposible que yo no creciera siendo una mujer resiliente y no creciera siendo una mujer amando a Venezuela. Nos mudamos de vuelta a Puerto Ordaz y llegamos de Puerto Ordaz, nos fuimos a Maracaibo. Por eso es que yo me llamo guayacucha. Yo digo que combino entre la guayanesa y la maracucha. Desde Maracaibo me mudo a Caracas y de ahí aprendí a amar ese Ávila tan espectacular. Hace 14 años, como
como Mireli, me tocó emigrar a Estados Unidos. Yo vine con una maleta y papeles de trabajo. Muchos no tienen esa oportunidad. Yo tuve la bendición. Pero en ese recorrido, antes de llegar a Maracaibo, trabajé en Fede Cámaras, trabajé en el Banco Industrial de Venezuela, trabajé en una agencia de publicidad que se llamó Conce Publicidad, y en todas ellas tuve la enorme bendición, incluyendo los 22 años, sobre todo los 22 años en esa línea aérea, de trabajar por y para Venezuela. Yo creo que de todos los empleados de las de distintas organizaciones en las que yo trabajé, yo fui la que tuve la mayor bendición, porque tenía presupuesto para trabajar con las comunidades, tenía presupuesto para poder crear proyectos y trabajar en alianzas con distintas organizaciones. Y eso es lo que yo, por lo que yo hoy llamo que soy una constructora de relaciones auténticas. Y eso evidentemente también me ha llevado a evolucionar, y la evolución me ha llevado a saber y entender que existen las ODS y existen las core B, o sea, meterme en ese movimiento. Por supuesto que el mundo es extraordinario, y más poder adquirir todo ese conocimiento para y por Venezuela. Como les decía, en el 2007 me mudo a Miami, y allí, ¿qué fue lo primero que hice? Conectarme con la comunidad venezolana. Lo que me permitió que en el año 2011 y 2012 fui presidente de la Cámara Venezolana Americana, y hoy, en el 2010, en el 2020 y 2021, tengo la enorme oportunidad otra vez. Y lo único que hago a través de eso, como ustedes ven esa foto mía allí, abrazando a un emprendimiento venezolano que yo estoy segura que todos amamos y todos conocemos, como son los de Leather Heart, pero Venezuela en el medio. Venezuela nunca deja de estar presente. Venezuela para mí representa a esa mujer a quien debemos cuidar, a quien debemos proteger, por la que debemos construir todas las relaciones auténticas posibles. Yo las escuchaba a cada una de ustedes, a las que hablaron antes que mí, y yo las escuchaba hablando, y yo lo único que pensaba es, ¿cómo conecto a Noris con otras organizaciones para que pueda crecer su emprendimiento? ¿Cómo conecto a Surena con esa música y esa voz tan melodiosa y esos valores tan importantes con otras organizaciones para que su voz y su música llegue a muchos más lugares? Cuando escucho a Michelle, digo, es verdad, hoy por hoy la situación de Venezuela nos ha llevado a que lamentablemente, como tú nos indicas, el 27% no terminan sus estudios. Entonces hay que trabajar con más organizaciones que su nicho y su foco sea el tema de desarrollo y el desarrollo social y educación. Y es en eso, o sea, en este andar, en este mapa de brincar de un sitio a otro, en todas partes he dejado relaciones, en todas partes he construido grandes amistades, en todas partes esas amistades muchas veces se han convertido en familia. Y fíjate que Mirelis y yo coincidimos en que todos somos embajadores. Un día mi hija me dijo, saliendo de Venezuela, y se toma la famosa foto que todos nos hemos tomado en un momento determinado con el mosaico del gran maestro Cruz Diez, y dice y escribe en sus redes sociales, me voy con el corazón roto, no sé cómo ayudarte. Y yo le contesté, ¿sabes cómo nos ayudas o sabes cómo ayudas a Venezuela? Siendo un extraordinario venezolano, resaltando los principios y los valores, en la medida en que nosotros, todos los que estemos afuera, resaltemos los valores, lo que ustedes han compartido el día de hoy, nosotros tenemos que resaltarlo, porque eso es lo que es Venezuela. Venezuela son hombres y mujeres, emprendedores, trabajadores, forjadores de familias, de principios, de valores. Entonces, cada uno de nosotros nos toca. Por eso digo que en esta situación económica y política que estamos viviendo, donde estamos escasos de instituciones, cada uno de nosotros representa esa institución, cada uno de nosotros es Venezuela. Qué distinto es decir, ahí va un venezolano, a que decir, ahí va un venezolano. Y he compartido esta mañana con todas estas venezolanas, y con Félix, el gran hombre que hace el equilibrio, ha sido sumamente extraordinario. Otra cosa, los venezolanos que estamos afuera, nos hemos convertido en el activo más importante que tiene Venezuela. La diáspora es el activo más importante que tiene Venezuela. En la medida en la que nosotros entendamos eso y lo que nos ha tocado emigrar, y en la medida en que nosotros generemos mayores riquezas, en esa medida Venezuela también será más rica. En esa medida nosotros tendremos la capacidad de ayudar aún más a Venezuela. El día que nosotros podamos regresar con mucho más recursos,
apoyaremos a todos ustedes que están allí. Un día, yo le contaba a Félix el otro día que en un programa de prevención de embarazo adolescente, que después hablamos de eso, Noris, nuestro gran amigo Michael Melamed, un joven estaba dando una conferencia a ellos y le preguntó, ¿por qué te quedas en Venezuela? Y Michael le contestó, porque estás tú. Y son las mismas razones por las que yo desde afuera lucho por Venezuela, porque están ustedes, por los que están escuchándonos detrás, por los que estamos fuera también, porque el mundo entero tiene que escuchar y saber que Venezuela es más de lo que leen en la prensa, escuchan en la radio o ven en la televisión. Venezuela son todos ustedes. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación. Aquí les dejo todos mis datos, estoy a la orden para lo que deseen, que no quede porque no preguntaron. Tengo una enorme bendición también de trabajar como voluntaria y ser directora de algunas organizaciones grandes como lo son Engranar, que soy cofundadora, I Love Venezuela Foundation, 4 por Venezuela, Olimpiadas Especiales Venezuela, que hoy se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down, para que todos tomemos conciencia. Y en cuanto a ellos, que tengo mucha debilidad por ellos, debemos pensar en abrirles mucho más espacios de inclusión, porque la parte laboral sobre todo, y la parte de crear amistades, porque cuando están chiquitos todos nos encantan, cuando ya están más grandes, que tienen a lo mejor más dificultad de conectarse con las personas, ahí es cuando nosotros somos mucho más importantes para ellos. Así como VAMA, que es Venezuelan American Medical Association, con la que tuve la bendición de estar en el barco humanitario en Riohacha, y ha sido una de las experiencias más enriquecedoras y más difíciles para mí, porque reencontrarme con un venezolano en una situación de salud y económica difícil fuera es muy, muy duro. Pero cuando ese venezolano escuchaba la voz de otro venezolano, ambos nos íbamos en llanto, y esa carga emocional ya le daba una inyección de energía, y como si fuera una medicina, como también lo fue para mí. Así que bueno, a todos muchísimas gracias, y hay miles de opciones para Venezuela. Ustedes lo representan. Gracias.